¿Cuándo aprendiste a no necesitar a nadie? El precio de la autosuficiencia y la gracia de aprender a recibir. En algún punto de la historia hubo una decisión. No necesariamente una decisión consciente. No un momento donde te sentaste a pensar y resolviste que de ahora en adelante ibas a necesitar menos. Fue más silenciosa que eso, más gradual, más parecida a una adaptación que a una elección. Pero ocurrió. Algo pasó, quizás varias cosas en distintos momentos, que te enseñó que necesitar a alguien tiene un costo demasiado alto. Que pedir ayuda es arriesgarse a no recibirla. Que depender de alguien es darle el poder de decepcionarte de una manera que duele más que cargar la carga solo. Que ser vulnerable es abrir una puerta por la que puede entrar algo que duele más de lo que abriría. Y entonces el sistema aprendió. Con la eficiencia que tiene el sistema nervioso para aprender lecciones de protección. Aprendió a no necesitar. No completamente. En público al menos. En la superficie que el mundo ve. En las relaciones funcionales que se mantienen sin llegar a cierta profundidad. En la vida que transcurre con eficiencia y con competencia, y con la capacidad de resolver casi todo sin tener que pedirle nada a nadie. Y hay una parte de ese aprendizaje que fue adaptación inteligente, que desarrolló recursos reales, que construyó una capacidad genuina de funcionar. Pero hay otra parte que con el tiempo se convirtió en algo diferente a la protección que parecía. Se convirtió en prisión. Hay una diferencia importante entre la independencia saludable y la autosuficiencia que protege demasiado. La independencia saludable es la capacidad de funcionar por uno mismo, de resolver lo que se puede resolver, de no depender crónicamente de la validación o el rescate de otros para poder vivir. Esa capacidad tiene valor real, es parte de la madurez. La autosuficiencia que protege demasiado es algo diferente. Es la incapacidad de recibir. No la falta de necesidad, sino el cierre defensivo hacia el recibir, aunque la necesidad exista. Es el rechazo de la ayuda cuando sería genuinamente útil. Es la dificultad de dejar que alguien entre lo suficiente como para que su presencia realmente cambie algo. Es la tendencia a convertir cada oferta de apoyo en algo que uno maneja, solo porque manejar solo es más seguro que depender de si el apoyo llega como se necesita. Y lo que esa autosuficiencia produce tiene una ironía particular. La persona que aprendió a no necesitar a nadie para no volver a ser herida por la ausencia del otro, termina viviendo exactamente la herida de la que intentó protegerse. Termina sola. No porque nadie esté presente, sino porque nadie puede entrar completamente. La solución al miedo de ser abandonado se convierte en la forma más segura de garantizar la experiencia de estar solo. En el Evangelio de Juan hay un momento que me parece uno de los más reveladores sobre la naturaleza de Jesús y sobre lo que significa recibir genuinamente. Es la historia de la mujer que entra a la casa donde Jesús está cenando con un fariseo. Trae un frasco de alabastro con perfume muy costoso. Se acerca a los pies de Jesús, comienza a llorar, moja sus pies con las lágrimas, los seca con su cabello, los besa y los unge con el perfume. Es un gesto de una vulnerabilidad extrema. En público, en un espacio donde no era bienvenida completamente, frente a personas que la juzgaban. Y Jesús lo recibe. No lo desvía, no lo minimiza, no dice que no era necesario o que ya estaba bien o cualquiera de los gestos con los que las personas que tienen dificultad para recibir típicamente responden cuando alguien les ofrece algo profundo. Lo recibe completamente. Y cuando el fariseo que los observa murmura su desaprobación, Jesús no solo defiende a la mujer. Dice algo sobre lo que acaba de ocurrir,
que me parece teológicamente extraordinario. Dice que ella amó mucho, y que al que poco se le perdona, poco ama. Hay una conexión directa entre haber recibido algo de Dios y la capacidad de dar desde esa plenitud. El dar de la mujer, tan extravagante, tan sin calcular el costo, venía de haber recibido algo primero, de haber experimentado en algún punto anterior una gracia que era proporcional a lo que derramó sobre los pies de Jesús. La autosuficiencia que no recibe no puede dar de la misma manera. Puede dar desde la obligación, desde la culpa, desde el miedo a deber algo, desde la necesidad de controlar la dinámica de la relación, siendo siempre quien da y nunca quien recibe. Pero no puede dar desde la abundancia, porque la abundancia requiere haber recibido. El sistema nervioso que aprendió que necesitar es peligroso desarrolla algo que los terapeutas llaman hiperactivación del sistema defensivo. Básicamente, el sistema de alarma que protege de las amenazas se mantiene activo no solo ante amenazas reales, sino ante el tipo de situaciones que en el pasado precedieron al dolor de la decepción o del abandono o de la traición. Y esas situaciones incluyen cualquier momento donde uno se abre a necesitar algo de alguien. Entonces, cuando alguien ofrece ayuda genuina, el sistema la procesa como posible amenaza antes de procesarla como posible regalo. Cuando alguien quiere acercarse, el sistema evalúa el riesgo antes de evaluar la posibilidad. Cuando surge la necesidad de pedir algo, el sistema produce algo parecido al miedo, o a la incomodidad, o a la urgencia de resolver esto solo antes de tener que depender de otro. Y todo eso ocurre antes de que haya un pensamiento consciente. Es más rápido que el pensamiento. Es el cuerpo protegiendo de una herida que aprendió a anticipar. Y la dificultad de esa respuesta automática es que también se activa en situaciones donde el peligro ya no existe, donde la persona frente a ti no es la persona que lastimó antes, donde el contexto ha cambiado, aunque el sistema nervioso todavía no recibió la notificación de que ya puede bajar la guardia. Y entonces se rechaza lo que se necesita de personas que en realidad sí podrían darlo. No porque no estén disponibles, sino porque el sistema no tiene todavía la información de que con esta persona, en este momento, es seguro. En la primera carta de Juan, hay una frase que cuando la escucho en el contexto de lo que estamos hablando, me parece una descripción directa de lo que la autosuficiencia defensiva hace espiritualmente. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. La secuencia importa. El amor que damos tiene origen en el amor que recibimos, no en nuestra propia capacidad de generarlo desde la nada, no en nuestra fuerza de voluntad, en haber sido amados primero de una manera que hizo posible el amor de respuesta. Y si la autosuficiencia cierra la capacidad de recibir, también cierra, aunque de manera menos obvia, la capacidad de amar de cierta profundidad. Porque el amor que fluye desde alguien que nunca recibió tiene que venir de algún lado y tiende a venir de los recursos propios solamente. Y los recursos propios, sin reabastecimiento, se agotan. Producen el tipo de fatiga que hablamos en otro episodio, la del que siempre da sin recibir, la del que sostiene sin ser sostenido. Pero el amor que puede fluir desde alguien que aprendió a recibir genuinamente, que dejó entrar el amor de Dios y el amor de personas seguras, ese amor tiene una fuente que no se agota de la misma manera, porque no viene solo de adentro, viene de lo que entró primero. Hay un momento en los evangelios que me parece uno de los más inesperados sobre Jesús
precisamente porque es un momento donde Él recibe, está en el jardín de Getsemaní. Ya lo hemos visitado desde otros ángulos, pero esta noche quiero detenerme en algo específico. El texto dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse, que su alma estaba muy triste hasta el punto de la muerte. Y entonces hizo algo que me parece profundamente significativo para este tema. No se quedó solo. Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Y les pidió que se quedaran con él, que velaran, que estuvieran presentes en su momento de mayor vulnerabilidad. Jesús, el Hijo de Dios, que tenía los recursos que ningún ser humano tiene, eligió no estar solo en esa noche. Pidió compañía. Y cuando los encontró dormidos, cuando la compañía que pidió no pudo mantenerse despierta para estar con él, el texto no dice que concluyó que pedirla había sido error. Siguió orando. Siguió siendo vulnerable hacia el Padre, aunque la compañía humana hubiera fallado. Hay algo en ese modelo que me parece directamente aplicable a la persona que aprendió a no necesitar. Pedir compañía no es garantía de que llegue perfectamente. A veces la gente se queda dormida. A veces la compañía que se pide no puede darse de la manera que se necesita. Y eso duele. Pero esa posibilidad de decepción no convierte el pedirla en error. Jesús lo volvería a pedir. Y Jesús lo sigue pidiendo, en cierto sentido, a través de todos los que lo siguen. Ven, velad, estén presentes. Quiero hablarte de algo muy concreto sobre el proceso de aprender a recibir cuando se ha pasado mucho tiempo sin poder hacerlo. Es gradual y requiere distinguir entre el riesgo de recibir y la certeza de no recibir. Porque la autosuficiencia defensiva a menudo presenta el dilema en términos de todo o nada. O me cierro completamente y estoy seguro, aunque solo, o me abro completamente y me expongo al riesgo de ser herido de nuevo. Y desde ese dilema, la elección parece obvia. El cierre protege. Pero hay un espacio entre los dos extremos que el dilema de todo o nada hace invisible. El espacio de la apertura gradual, del riesgo calibrado, de elegir una persona específica en un contexto específico para un nivel de vulnerabilidad específico y ver qué ocurre, no abrirse completamente de golpe a quien no lo ha ganado todavía, sino dar un paso pequeño hacia el recibir en un contexto donde hay razones reales para confiar. Y si ese paso va bien, dar otro. Y si ese paso no va perfectamente, distinguir entre el fallo específico de esa situación específica y la conclusión generalizada de que nadie puede ser confiable. Esa distinción, que parece pequeña, es la diferencia entre el aprendizaje que abre y el aprendizaje que cierra. Y en el nivel espiritual hay una apertura que puede comenzar en el lugar de menor riesgo, en la relación con Dios, en el espacio donde la vulnerabilidad tiene el menor riesgo de producir el tipo de decepción que más duele, porque el que recibe ahí no está sujeto a las limitaciones que hacen que los seres humanos fallen. Dejar entrar el amor de Dios completamente, sin las defensas que protegen de los seres humanos, pero que también mantienen al margen lo que viene de Él, es a veces el primer paso, el que hace posible los que siguen. Oremos. Padre, esta noche vengo con algo que está en el corazón de cómo me relaciono con todo. Con la dificultad de recibir, no de dar. Eso lo aprendí bien, a veces demasiado bien. Pero recibir, dejar entrar, permitir que algo venga hacia mí sin desviar el gesto o minimizarlo o convertirlo en algo que puedo manejar desde el control, eso me cuesta más de lo que quisiera que me costara. Y sé, en algún nivel que no siempre es fácil de mirar directamente,
que no siempre fue así, que algo lo cambió, que hubo un tiempo donde la apertura era más natural y algo ocurrió que la hizo menos segura y con el tiempo menos disponible. Señor, entra a ese lugar, no a la fuerza, con la gentileza que usas con todo lo que está herido, con la paciencia del que sabe que los muros no se bajan de golpe y que no los empuja sino que espera cerca hasta que quien los construyó decide abrirles. Enséñame a recibir, empezando por ti, por dejar que tu amor entre más completamente de lo que he permitido, por bajar la guardia que también te he puesto a ti, aunque nunca lo haya nombrado de esa manera. Y desde ese recibir, desde esa apertura que se practica contigo primero, ayúdame a dar pasos graduales hacia el recibir de personas específicas que han demostrado ser seguras, aunque yo todavía no siempre les doy el crédito que merecen. Quiero amar con abundancia. La abundancia que la mujer del frasco de alabastro tenía porque había recibido abundantemente. Esa abundancia no se produce sola. Requiere haber sido llenado de algo que entró. Lléname tú. Y donde yo he mantenido puertas cerradas que podrían abrirse sin peligro real, dame el discernimiento para reconocerlas y el valor para abrirlas, aunque abrir dé miedo todavía, porque quiero recibir la vida completamente, no solo la parte que puedo manejar solo. Amén. Antes de terminar, quiero dejarte con algo que me parece la imagen más honesta del proceso que estamos describiendo. Imagina una planta que lleva mucho tiempo sin agua, no muerta, viva, pero con las hojas orientadas hacia adentro, con los poros cerrados para conservar la humedad mínima que tiene, con todos los mecanismos de preservación activos, porque el sistema aprendió que el agua no siempre está disponible y que gastar lo que se tiene en anticipación de lo que podría no llegar es demasiado arriesgado. Y cuando finalmente llega el agua, algo interesante ocurre. La planta no absorbe completamente de inmediato. Los poros que estuvieron cerrados durante tanto tiempo tardan un poco en abrirse. El proceso de rehidratación tiene que ser gradual porque el tejido que estuvo sin agua necesita tiempo para aprender de nuevo a recibir. No es resistencia de la planta, es el tiempo natural que toma reaprender algo que se había cerrado como protección. Tú eres esa planta. Y el proceso de aprender a recibir después de haber aprendido a no necesitar no es instantáneo. No ocurre en una noche, aunque una noche como esta puede ser el principio. Puede ser el momento donde algo en ti decide que el costo de seguir cerrado es mayor que el riesgo de abrirse gradualmente. Que el agua existe, aunque a veces haya faltado. Que hay personas y hay una presencia que pueden darte lo que aprendiste a no pedir. Que recibir no es debilidad. Es el acto de confianza más profundo que existe. Y esa confianza empieza pequeña, con un poro que se abre, con una puerta que se abre 1 centímetro, con una vulnerabilidad pequeña, en un contexto seguro. Y poco a poco, con el tiempo que tome, con la gracia que acompaña el proceso, las hojas empiezan a orientarse hacia afuera de nuevo, hacia el agua que siempre estuvo esperando que te abrieras para recibirla. Hasta la próxima. Con fe, con los poros que aprenden a abrirse, con el recibir que hace posible el dar desde la abundancia, y con la certeza de que aprender a necesitar de nuevo no es volver a ser vulnerable de la manera que dolió. Es aprender que la vulnerabilidad tiene una forma diferente cuando se practica en el lugar correcto.